invitada de hoy es jefe de área y proyectos de transformación digital, operaciones y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el Instituto Tecnológico Hotelero. Lleva 20 años aportando valor e impulsando la innovación en diferentes empresas del sector turístico y también ha participado en la implementación tecnológica de más de 100 proyectos B2B. Bienvenidos a Noraín. Hoy, Beatriz Heras. Hola Beatriz, Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Noraín. hola, ¿qué tal? Encantada de estar alojada en este IN tan especial de Noray y de acompañaros este ratito. Para nosotros esto es un placer tenerte. Gracias por aceptar la invitación, por venir a nuestro Noraín, a traernos toda tu maleta de conocimientos y de experiencia, que seguramente saldremos con conclusiones muy interesantes de este podcast, de este capítulo. A ver, quería aprovechar que te teníamos aquí y que sabemos que tienes muchos años de experiencia en el sector, en el área de la innovación, de la transformación digital, para crear un gran titular. Si tú hoy tuvieras que hacer un titular del sector hotelero en España, basado en tu trayectoria y en todo lo que tú has vivido, ¿cuál sería? Pues yo creo que podría ser desafío total para el sector hotelero, ¿no? Al final estamos en una época en la que, pues bueno, si vamos a las cifras de ocupación, entre un 3 y un 4% más que en 2019, que es positivo, pero ¿qué pasará? Es todo un desafío porque nos enfrentamos a un paradigma nunca antes vivido, ¿no? Un desafío de la sostenibilidad, de la ecología, de las nuevas capacidades, de la inteligencia artificial, de cómo está transformando todo el turismo y especialmente los hoteles, ¿no? Al final yo creo que ese sería el desafío total de los hoteles a día de hoy. ¿Cómo ves tú el panorama dentro de unos 5 años? ¿En qué crees que nos vamos a convertir en el sector? Pues yo creo que ¿Hacia dónde vamos? a volver a la hospitalidad, ¿no? Vamos a volver a esa humanidad, ese servicio que un poquito habíamos perdido por el avance de esas innovaciones o de esas tecnologías. Yo creo que al final el servicio es el nuevo lujo, ¿no? Y yo creo que la tendencia, vamos a seguir soñando. Al final el turismo y los hoteleros somos soñadores, ¿no? Y nos gusta pues vivir experiencias, compartirlo, hacer cosas nuevas, visitar otros mundos, ¿no? O sea turismo virtual, sea turismo físico, sea digital, sea como lo queramos llamar, al final siempre vamos a volver a lo mismo, ¿no? A esa parte de hospitalidad y de soñar, que al final el turismo, los hoteles nos invitan un poquito a ese viaje, a viajar, a evadirnos un poquito de nuestra rutina, ¿no? Y disfrutar. Nos hablabas de la experiencia y de la hospitalidad, y yo creo que es algo en lo que muchos hoteles todavía como que no han caído en cuenta de lo importante que es esa área, esa parte de experiencia del usuario, del cliente. ¿Cómo lo has vivido tú, esa evolución en los hoteles hacia el mundo de la experiencia? Porque ahora mismo sabemos que muchos o sea, se están empezando a crear departamentos de experiencia de cliente en algunos hoteles, quizás más tirando a cadenas que a hoteles medianos, pequeños, pero, pero es súper importante. O sea, yo he escuchado cosas súper bonitas y que a mí me encantaría vivir como huésped, por ejemplo, en un hotel, ¿no? Sí, totalmente, Ani. Bueno, al final, pues como comentabas, en la trayectoria ha habido de todo, ¿no? Ha habido hasta hiperpersonalización, que a veces se puso de moda pero antes, pues eso, desde el mayordomo que tenías cómo ha evolucionado toda esa serie de percepción y de que va un poquito también en la parte generacional, ¿no? Pero al final lo que necesitas son datos, ¿no? Saber qué es lo que quiere tu cliente, tanto interno como externo, ¿no? Porque a veces nos pensamos que quiere, pues es una super experiencia. Si lo linkamos a tecnología, pues ahí súper tecnológica y lo único que quiere pues es desconectar, ¿no? O hablar con alguien. Sí, le ponemos todo el check-in online, le mandamos toda la llave y lo que quiere al final es acabar en recepción y que alguien le recomiende una experiencia. Entonces Sí. yo creo que por eso se han creado esos departamentos, ¿no? Esos happy makers, esos customer experience managers, que lo que hacen es estudiar el comportamiento de su cliente y realmente preguntarles, ¿no? Que es vivir esa experiencia, si le ha gustado, si no le ha gustado, qué espera recibir
y un poquito averiguar, soñar con ellos, ¿no? Como decías tú, hay experiencias que nos encantaría vivir y por qué no nos las dan, ¿no? O sea, siempre lo cuento. Una de las mayores innovaciones en turismo en cuanto a experiencia de cliente fue que, pues, que una camarera de piso se le ocurrió con un rotulador de tiza dar la bienvenida a un cliente en el baño, en el espejo de baño de la habitación, que le cayó una bronca y probablemente pues, tendría problemas con su gobernante en ese momento, pero claro, la Súper reseña que dejó bonito. ese cliente, ¿no? Y esa experiencia que hizo simplemente, y son cosas sencillas, ¿no? A veces, pero claro, tienes que tener ese conocimiento de cliente, ¿no? Al final es una evolución. A veces hay que volver al pasado, siempre lo digo, para llegar al futuro, porque muchas veces intentamos reinventar la rueda y ya son cosas tratadas, o sea, el expertise que hay, especialmente en nuestro país, que somos uno de los tractores en el turismo y en el sector hotelero especialmente, ¿no? A nivel mundial, yo creo que deberíamos de rescatar muchas de esas buenas praxis que se hacían, ¿vale? A lo mejor no había tecnología, a lo mejor no llegaba y tenía unas gafas en la Total. habitación que llegará, o unas gafas de realidad virtual, pues para decorarme yo la habitación, pero había otra serie de cosas que sí que te permitían identificar esa parte de experiencia o cubrir las expectativas de tu cliente, ¿no? Para adaptarte a Y es lo que hablas cualquiera. tú de que no es descubrir otra vez la rueda, son cosas súper sencillas. Lo que hablas del ejemplo del rotulador, de dejar una notita, de saber si tu cliente, por ejemplo, cuando vamos todos a Fitur en enero, si sabes que ese cliente va a Fitur, dejarle a la mano una plancha especial para que se vaya todo pulidito y tal, o dejarle una nota de esperamos que tengas una buena experiencia. Esos detalles es como una relación de pareja, ¿no? Al final, esos detalles pequeñitos hacen totalmente la diferencia, sin duda. Totalmente de acuerdo, Ani. O sea, al final somos humanos, ¿no? Hay que humanizar todo, que yo creo que se ha perdido un poquito la humanización con muchas veces por la incorporación de la tecnología, ¿no? Que nos pensamos, pues eso, que estamos incorporando, pues a lo mejor sistemas y con un sistema no sirve, ¿no? No tienes que tener al recepcionista, por ejemplo, pues están todo el rato picando datos, haciendo cosas sin mirar a la cara al cliente o sin preguntarle simplemente qué tal ha ido su vuelo, señor, cómo se encuentra usted, le puedo ayudar o incluso trabajar la venta cruzada, ¿no? Que ahora con los Sí. sistemas se habla mucho de incrementar los tickets y vender, pero al final realmente esa parte es la parte humana que yo creo que tenemos que Sí, volver a que al final la reincorporar. tecnología es un apoyo, o sea, no debería estar para, Total, para quitar el factor humano de por medio, sino simplemente para ser un pilar de transformación, de facilitación de procesos, no de quitarnos del medio, ¿sabes? Entonces, muy sí, buena esa totalmente de acuerdo. reflexión. Pues mira, vamos a llegar a esta sección, que es una sección de preguntas rápidas, por así decirlo, que se llama Check-in Express. Vamos a hacer check-in en nuestro hotel y te iremos nombrando algunos términos y tú nos dirás la primera frase que se te venga a la mente. ¿Vale? Algunas ya las hemos dicho, así que estamos a tono con ello. La primera palabra sería desarrollo. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra desarrollo? El turismo está en continuo desarrollo, o sea, está todo por desarrollar, digamos, aunque no reinventar, pero sí desarrollar todo nuevo. Al final lo estamos linkando con el debate que estamos teniendo, ¿no? La conversación. eh, y yo creo que ese sería lo primero que se me viene. El turismo está aún por Y desarrollar. cuando te hablo de turista, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Bueno, turistas somos todos, somos Sí. turistas, lo que hemos comentado, turistas somos todos. El turismo es ilusión, ¿no? Sea por el motivo que sea cual sea tu motivo de viaje, ¿no? Y tu viaje digital, virtual o a mundos todavía inexplorados, ¿no? Estará el espacio, estarán los océanos, estarán muchos lugares que queremos explorar. Yo creo que es el turismo nos une a todos, sería la frase. ¿Y sostenible, por último? Viable. Yo creo que tenemos que lo sostenible tiene que ser viable, ¿no? Al final. Son sinónimos, pero muchas veces nos olvida el enfoque, especialmente si Sí. hablamos, pues, de hoteles, de turismo, pues es eficiencia energética, ¿no? Es que sostenible es muchas más cosas, ¿no? No solamente el ahorrar o el gestionar los residuos, no, es que hay Exacto. que ser socialmente responsable, hay que llevarlo del ADN, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues,
sostenible tiene que ser Sí, viable. ese debate de sostenibilidad y de lo que significaba, lo tuvimos internamente en Noray hace un par de meses, porque estábamos hablando de cómo democratizar la información y el dato dentro de los hoteles, ¿no? Porque se suelen tener tableros de datos para los puestos más directivos, ¿no? El director de hotel, otros directivos del hotel, pero ¿qué pasa cuando alejamos a otras partes importantes de los hoteles sobre esos datos, ¿no? Y nos planteábamos un tablero, por ejemplo, de datos de sostenibilidad, ¿no? Que al final tienes que involucrar a todo el hotel para que eso funcione. Y teníamos todo ese debate y de pensar cómo podíamos desarrollar algo que ayudara a todo en general y bueno, no puedo decir más porque Sí que os recomendaría que, y esto lo dejo también un poquito caer, que hay que sí, involucrar también al entorno, ¿no? total. Para ese panel, porque al final es lo que hay que hacer es permeabilizar Total. el ADN, ¿no? Lo que dices tú, no solamente arriba, porque son lo que hago es un seguimiento de KPIs o a través de un cuadro de mando o qué datos se han hecho de ventas, sino o de consumos o de cómo está afectado, cuántos kilos de basura he reciclado, de cómo ha ayudado, sino que ahí tiene que haber algo, algo más que te conecte Sí. con el entorno y al final que te involucre en esa sostenibilidad que al final tiene que ser parte de si no, Sí, esto la no funciona. sostenibilidad. Es Y que la si sostenibilidad al final es trabajo de todos. O sea, es que no puede ser un trabajo de seguimiento de directivos nada más. lo KPI. tedioso es hacerlo visible, que para eso, pues, como he comentado, tenemos millones de datos, somos superhumanos, nos están dando supercomputadoras, nos están dando supersistemas, nos están dando una tecnología que la podemos analizar. Ahora lo único que tenemos que hacer es utilizar toda esa información que tenemos. Al final, en un hotel, imagínate, o sea, desde el punto de vista de sostenibilidad, todos los datos que podemos tener que nos pueden ayudarnos y Claro. hacer un buen plan de sostenibilidad. Al final es un nodo de información, es una mini ciudad que está Mm, conectada con su entorno. Entonces, dentro de un ecosistema, ¿no? Que puede ser tu barrio, que puede ser tu ciudad, que puede ser el destino. Entonces, al final hay que tratarlo desde ese punto de vista, no solamente desde la parte micro. Entonces, la parte global la tenemos, ahora tenemos que sí, hacerla un poquito chiquitita, interactuamos con ese entorno, con ese ecosistema, ¿no? Desde por nuestro puesto de trabajo, como comentabas, pues para departamentos que normalmente no se comparte, no exacto. se les hace partícipe de este tipo de políticas, aunque yo creo que cada vez estamos siendo más responsables y tiene acceso más a esa información, quizá también por las herramientas de las que disponemos, ¿no? O sea, Sí, vosotros lo sabéis muy bien en Noray, era un sueño, por eso siempre yo digo que los hoteleros somos soñadores, porque muchas veces la tecnología que necesitamos para hacer todas estas cosas no está disponible, ¿no? Y nos la inventamos antes de que vosotros la desarrolléis, ¿no? Entonces, por eso es súper importante acompañaros en ese camino y, como dices tú, en esos debates sí. internos de cómo lo puedo hacer viable o qué necesito o qué me aporta ese cuadro, ese seguimiento desde el punto de vista de sostenibilidad como desde el resto de la Me operativa, encanta ¿no? cómo en Noraín al final vamos avanzando en los capítulos y terminamos cayendo como en los mismos ejes de información. Es decir, hemos hablado de datos, me recuerdo un montón a Dolores Ordóñez, todo lo que hablamos del ecosistema de datos, de lo importante que es involucrarse todos los elementos del sector turístico en aportar información, porque eso al final nos trae beneficios a todos. También me recuerda a un capítulo anterior en el que hablamos de, para poder desarrollar productos, es súper importante tener que el hotelero tenga que ver con esas empresas de tecnología, pero que también esas empresas de tecnología estén muy dentro de los hoteles. Porque aislados en nuestras oficinas, sin duda, no vamos a poder crear productos que sean precisos, que sean, que vengan de una necesidad, ¿no? Del hotelero. Y que ahí estaba un reto súper importante también. Total, al final, pues el ADN del ITH, bueno, una de las misiones ya sabes que es esa, ¿no? Representamos al final a través de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
a cerca de 17.000 establecimientos alojativos, solamente hoteles como tal, sino a todo lo que es el sector alojativo, en todo ese expertise, todo lo que aportáis al final, lo recopilamos y le hacemos como, digamos así, una bolita, ¿vale? Y os la lanzamos, de ahí el ecosistema, nuestros tentáculos, ¿no? Para intentar, pues, permearos a los fabricantes y acercaros y acercar también a los hoteleros a esa tecnología, ¿no? Esa barrera que siempre ha existido, ¿no? De que no nos entendemos. Ahora, bueno, con el ChatGPT y todos hablamos el mismo lenguaje a nivel informático, nos hace falta ser súper programadores, ¿no? Para dar órdenes a una computadora, pero sí un poquito en esa línea, ¿no? Al final hace falta esa interconexión y ese trabajo conjunto, ¿no? Por eso es tan importante el apoyarse pues en partners o en asociaciones o aprovechar todas las herramientas que te da el sector para ello, ¿no? Es mejor caminar de la mano. Al final, pues como te he Total. dicho, el turismo somos todos. La colaboración es súper importante. Y Total. bueno, hablando de tecnología, de colaboración, de innovación, sabemos que los últimos meses han sido casi abrumadores en cuanto a avances de tecnología. La inteligencia artificial antes tardaba mucho en hacer mejoras y ahora las mejoras no son de un mes a otro, son de semanas y a veces de días. ¿Cómo crees tú que los hoteleros pueden seguirle el ritmo a estos avances tecnológicos? A ver, yo creo que seguirle el ritmo es muy difícil. Ha pasado con otras industrias. Tú te compras un coche y ya cuando lo sacas, cuando te lo entregan, además con los plazos que hay ahora de componentes electrónicos, que ese sería otro debate que Sí, tendríamos para hablar más rato, pues ya está obsoleta la tecnología que trae, porque ha tenido que probarse, ¿no? Entonces yo creo que en el sector hotelero es lo que se llama la industria early adopters, o sea, todo lo quieren tener, todo lo quieren tener ya y quieren ser los primeros sí, en tenerlo. ¿Vale? O mi vecino quiere ser el primero en tenerlo y yo voy a ver cómo le funciona y lo implemento. Entonces, a veces, lo he comentado, hay cosas que no están inventadas ni adaptadas para el sector hotelero. Entonces, lo primordial es pensar qué es lo que quiero, porque si te intentas subir al carro de la inteligencia artificial, a ver, la inteligencia artificial ya existía. total. Del sector hotelero, precisamente es uno de los que se ha desarrollado más inteligencia artificial, los bots, Mm, los empleados digitales, porque al final necesitamos datos transaccionales para poder dar el servicio. Es un sector que necesita apoyarse. Entonces, mm, desde las primeras tecnologías que existían hasta ahora, lo único que ha pasado, pues que ahora se ha democratizado y se ha acercado el lenguaje de programación, o sea, que te puedas comunicar a una máquina. Entonces, ahora estamos teniendo mucho impacto y vemos que podemos ser superhumanos, ¿no? Podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos y todo el mundo quiere tener ChatGPT y que mi voz de reserva se comunique con tal y que además me vaya PMS y que además el robot sí, me haga de todo, ¿no? Y eso a día de hoy no existe. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es prudencia y cabeza y claro, asesoramiento, el tener un plan, porque el incorporar tecnología como tal, pues nos está llevando a lo que yo llamo Frankensteins, ¿no? Al final estás incorporando porque total, quiero tener todo, al final hemos tenido una obligatoriedad por una situación que hemos pasado en una pandemia, entonces claro, se ha innovado por imposición, o sea, hay que tenerlo sí o sí sin pensar, pero yo creo que ahora toca sí, repensar. Y es muy bueno que la tecnología avance muy rápido, pero eso no quiere decir que tengamos que subirnos al mismo tren todo el mundo. de Tengo que todo, saber qué tren tengo que coger, no todos los trenes, y en qué estación me tengo que parar para conectar o cambiar de rumbo. Entonces ahí, como en todo, hace falta un plan de transformación y sobre todo de transformación digital. O sea, la tecnología y el avance tan rápido que nos va a permitir hacer ese cambio más rápido, pero también lo tenemos que incorporar a los procesos. Probablemente, total, pues desde la parte educacional, ¿no? Nosotros tenemos varios proyectos que estamos hablando de capacidades, las skills que llaman los gurús, ¿no? Un cocinero va a ujú, tener que saber programar en Python, pero eso no significa que el cocinero que tenga a día de hoy le tenga que enseñar a hacerlo, no. Tengo que diseñar una transición, que a lo mejor tengo que claro, utilizar otra serie de herramientas para llegar a esa medida. Y en el camino, por supuesto, habrá evolución y tendré que ir evolucionando, pero tengo que diseñar ese camino, ¿no? Decía Michel Bachelet que el turismo es una industria de futuro que no teme a los cambios. Y yo creo que por eso, al no temer a los cambios, los hoteleros están muy acostumbrados a la improvisación, ¿no? A ver, ¿qué tengo mañana? No sé si tengo 20 reservas, 30 reservas, tengo predicciones, puedo hacer análisis, están muy claro, acostumbrados a esa improvisación y a esos cambios.
que por eso no temen a la tecnología. Entonces, yo sí que recomiendo esa definición de qué es lo que quiero. No porque ahora llegue ChatGPT tengo que tenerlo. A lo mejor hay más Claro. GPTs que no son chat o de esta empresa OpenAI, que no le quería dar publicidad, pero al final hay que mencionar un poco porque parece que Claro, es la única inteligencia artificial que se conoce, ¿no? A ver, es la más adecuada para lo mío, lo tengo que incorporar en mi sistema, cómo lo puedo interconectar con el resto, cómo se comunica mi personal, cómo total. me voy a comunicar con el cliente. ¿Realmente el cliente utiliza esta tecnología? ¿Nos sirve para algo? Al final son ayudas, lo comentabas tú, la tecnología nos ayuda muchísimo, pero no tengo que perder el foco en lo que es mi core, que es prestar el mejor servicio. Claro, ¿Lo voy a prestar con muchísima tecnología que a lo mejor no voy a entender o que en el camino se me queda solo porque está en el mercado? Pues hay muchísimas industrias menos digitalizadas y menos tecnológicamente avanzadas que la hotelera y funciona todo, ¿no? Al final claro, es cómo nos puede ayudar la tecnología a prestar nuestro servicio, a ser más rápidos, a ser mucho más eficientes, pero sin perder el foco en esa parte de procesos que están tan establecidos y que además funcionan. O sea, lo que funciona siempre han dicho que no se cambie, ¿no? Entonces yo creo que exacto, sí. esa Me lo han sería un dicho, poquito además, me lo todo, han dicho te lo esta digo. semana Sí. y me lo acabas de recordar ahora. Al final todos estamos interconectados, ¿no? Mencionabas a Dolores, Sí, pues estamos en proyectos también conjuntos y bueno, la visión lo que hacemos es, al final, tenemos esa visión macro, ¿no? Desde fuera, esa parte objetiva, por encima de todo, en la que nos permite, pues, analizar este tipo de cosas y llegar a estas conclusiones, ¿no? O sea, volver al pasado total, para regresar al futuro y lo que funcionaba antes, no lo cambies, mejóralo. ¿Gracias a qué? A total, la tecnología. Existe y hay muchas, sí, pero conócela primero, conoce los alcances, claro, conoce qué va a suponer para ti, si va a suponer un avance o no, porque dentro, como te decía, nosotros representamos a más de 16.000 establecimientos alojativos y cada uno, pequeñas cadenas independientes, no independientes, grupos hoteleros, grupos de inversión, diferentes tipos de gestión y a cada uno le funciona una cosa. Hay ciertas total. tecnologías que son comunes, pues el cerebro del hotel, pero ¿qué cerebro del hotel? Pues el que mejor venga para mi establecimiento. Para ti. Para ti, pues el resto todo. Entonces yo creo que sí, que nos va a ayudar, nos va a facilitar muchas cosas. A ver, ahora se está incorporando tecnología y se está innovando por imposición porque hay otra serie de condicionantes, como es la parte de la empleabilidad y el hacer atractivo el, Sí, el- el sector, ¿no? No solamente hostelero, sino hotelero. Entonces ahí sí que se están empezando a incorporar tecnologías que se tienen que desarrollar porque no estaban pensadas para lo que estaba. Pues hablamos, por ejemplo, de un robot camarero, pues yo me puedo comprar un robot camarero para mi casa, pero probablemente no me funcione en un hotel porque yo cambio la fisionomía de las mesas en función de si tengo un total, banquete o si tengo. Entonces, a lo mejor ese robot no lo tengo que poner en ese proceso. Tengo que ver de la tecnología existente dónde me puede venir mejor incorporarlo. Y para eso está claro, lo que hablábamos, ese expertise, el trabajar con los hoteleros, el trabajar pues con entidades eh, como la nuestra, como Elite Edge, donde os podemos un poquito orientar y poner en el ecosistema y decir, oye, sí, si no es invertir por invertir o que tengas una partida de inversión. ¿Qué mm, es lo que buscas? ¿Buscas impacto en el cliente? ¿Buscas mejora de procesos? ¿Qué es lo que buscas, no? Porque la tecnología está ahí, es muy sí. impactante y además mola mucho. O sea, hay que decirlo así, es Sí, que lo que claro, está es viniendo que es es muy súper chulo, es muy chulo. Entonces, el que te vas a construir un normal que lo quieran universo tener virtual, todo. claro, o sea, es normal que lo quieras tener todo, pero realmente te va a ser útil. Pues yo Sí, creo que ahí es donde tenemos que poner un poquito el sí. foco. Conclusión, no hay que volverse loco. No tienes que tener Efectivamente. todo. O No sí, tienes que o tener sí. Si todo. es útil para ti, pues oye, un full equip, un all Sí, inclusive, pues fantástico, pero no pero porque lo para tenga eso al lado claro, exista, tengo que subirme a ese tren porque a lo mejor no es el tren mío futuro, porque total. tengo otras Para eso estamos condiciones. las empresas de tecnología y los institutos como el ITH, El para que nos ecosistema, ¿no? aconsejen y nos digan qué es lo que nos conviene. Que además tenemos un reto muy importante y esto me recuerda a que, bueno, yo vengo del mundo del periodismo y hace unos cuantos años empezaron a implementarse las redacciones únicas, ¿no? Tanto en estructura física
como en estructura interna de personal, que era, estamos todos juntos, no hay divisiones físicas, tú no trabajas para un solo medio, por lo menos en cadenas grandes que tienen varios medios de comunicación, tú no trabajas solo para este, sino que tú también escribes para este, para la web, para el impreso, y se empezó a cambiar todo, ¿no? Y había muchísima resistencia al cambio, pero muchísima. Gente que llevaba 20 años trabajando en el periódico y que de repente le dices, tu cubículo no existe, te vas a sentar al lado de mucha más gente, no vas a escribir para este periódico, vas a escribir para 3. Y además del periódico impreso, también vas a escribir para la web, ¿no? Y compartía mucho con gente que ayudaba en estos procesos o que los había vivido, lo bonito que era tratar de reconvertir el recurso humano, estas personas que llevaban tantos años en la empresa haciendo ciertas cosas, además a adaptarlos a la tecnología, porque también tenía un componente muy tecnológico este cambio a las redacciones únicas. Y me recuerda mucho el caso de los hoteles con la tecnología al final. Tú llegas y quieres tenerlo todo, pero te tienes que acordar también que hay muchas personas dentro del hotel. Total. Personas que van a necesitar trabajar con esos sistemas, con esas tecnologías, que quizás no son personas que se les facilita el uso y que tienes que formarlas y acompañarlas en el proceso y escucharlas además también, que es lo que tienen para decir. Total, y la percepción de Entonces, tu cliente también al final, pues lo has descrito, ¿no? En otra industria al final son percepciones paralelas y bueno, al final es la adaptación al cambio, ¿no? Un cliente, sí. hace tiempo nos decía, nos van a hacer, cuando incorporemos los robots, y esto es hace años, dice, nos van a quemar los hoteles, los empleados, como cuando se quemaban en la Edad Media y se incorporaron telares para tejer, ¿no? Las tejedoras y quemaban las fábricas, o con la revolución industrial. Va a ser la revolución de la robótica, ¿no? Y no ha pasado, se está incorporando y tampoco está pasando nada. Lo que pasa es que hay que verlo, pues eso, con una transición pensada y evolucionada. No quiere decir que una persona no pueda manejar esa tecnología, sino que se lo tienes que poner fácil. A ver si le das el menú en chino, pues probablemente Bueno, ya no sea un tema de claro. uso, sino que sea, Ahí ya. es que se lo ponemos muy difícil, Ani, es que a veces se lo ponemos muy difícil. Oh, pobrecito, de verdad. Es que no puede ser. Saben muchos idiomas, pero ya, Ya ya el es chino pedirle ahí no llegamos. demasiado, ya es pedirle Cuidado. demasiado. Mandarín es complicado. Pero sí, la parte de las personas es clave y por lo menos nosotros es algo que tomamos muchísimo en cuenta. Bueno, imagínate yo siempre lo digo, lo doloroso que puede ser cambiar un PMS, por ejemplo. Total. No solamente en lo que tiene que ver con tecnología, sino con las personas. O sea, son personas que todos los días están usando determinado PMS y que les dice, vamos a cambiar porque vamos a mejorar. Tienes que formarlos, se van a quejar probablemente porque siempre estás acostumbrado a hacer lo mismo y se te da fácil y a veces aprender algo desde cero es como, uff, me estás aquí fastidiando un poco. Pero nuestro reto como empresas tecnológicas también es involucrarnos en ello y facilitar ese trabajo. Y no solamente para la gente que ya trabaja en el hotel, sino para la gente que entra nueva también. Ser apoyo en ese momento también. Entonces, la tecnología, sí, diariamente nos presenta una cantidad de retos buenísimos, pero detrás de ello siempre estamos nosotros, los El humanos. acompañamiento es clave. El acompañamiento Sí, es clave en esa transición, ¿no? Al final, los hoteles, pues como decíamos, improvisan, no hay tiempo. En otras, tú has comentado el tema del periodismo, no es vital, no es crítico. En un hotel sí que es crítico, que en 10 total. minutos tienes que saber en qué pantalla tienes que estar. Y por muy familiarizado que estés con la tecnología, a veces es la primera vez que ves esa pantalla, ¿no? Y te puede llevar 10 minutos o te puede llevar una hora en llegar a poder implementar ese proceso que lo conoces perfectamente, pero tengo que buscar. Es que al final te metes en un laberinto, ¿no? Con muchas veces Sí, con esas tecnologías. Entonces, depende del camino que coja, pues encontrar la salida, pero tardará un poquito más, un poquito menos. total. Al final, eso
a veces no se tiene en cuenta, y nosotros lo hemos vivido tanto en todas las tipologías de establecimientos, ¿no? Porque se piensan que es como, coloco una cama y ya está, cambio la lámpara y ya está, o cambio las sillas de color y ya está listo. Lleva, lleva su proceso. Yo creo que ya estamos mucho más concienciados en eso y se están haciendo muchos avances. Hay que dar gracias que estamos Sí, en esa tendencia, en esa evolución y en esa no solo rapidez de implementación, que es lo que te suelen pedir, me imagino, Ani, a vosotros, sobre todo sí, especialmente la parte de software, por eso, porque venimos de preparo la habitación, ya está, me la pinta, me pone las 4 sillas y ala, ya mañana la puedo vender. No, no la puedes vender, pues la tienes que registrar, la tengo que crear, tengo que sí, hacer, luego el motor de reserva, ¿cómo la pongo? El revenue. Entonces, se todo. trata como si fuera, a veces la tecnología nos está pasando mucho ahora, pues con el tema de la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? No se ven proyectos, no se ve como un proyecto de operaciones, ¿vale? Tú cuando vas a reformar un establecimiento, hay un equipo de proyectos, se tarda bastante tiempo, hay que hacer una Sí, definición, que si el arquitecto tiene que definir. No, el implementar un robot o inteligencia artificial es como, me lo pones ya, os pasará con el tema del PMS, no, no, me lo pones ya. Y quiero que además, no, no, perdona, cuando tú construyes un hotel o haces una reforma, tienes un equipo de trabajo y tienes unos plazos y las cosas se hacen. Preguntamos al progresivamente. cliente interno y se tiene que hacer de forma progresiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos ese choque en el avance, lo hemos comentado al principio, ¿no? Avanza muy rápido la Sí, tecnología, pero claro, sigo teniendo esta visión de que lo quiero ya y que es como mover una silla, ¿no? A veces comprar un robot es como lo están intentando comprar como si fuera a comprar otro elemento físico y no, es la representación física de lo que hay detrás, de toda la inteligencia y de toda la programación, ¿no? Como os pasa a vosotros, sí, ¿no? El cerebro, esa inteligencia, del hotel, al efectivamente, final. lleva su tiempo y hay que trabajarla. Es que, de hecho, por eso hay una cosa que hacemos nosotros, que es que hasta que todo el personal no esté formado y no haga su prueba de evaluación, de conocimientos del nuevo PMS, no se arranca. Es que, ¿por qué vas a arrancar si la gente todavía, si tu equipo no está bien formado y no está tranquilo? Es que te va a dar de dolores de cabeza, por un tubo. No, o sea, hay que estar seguro, hay que ir sobre seguro y hay que ir tranquilo. ¿Estamos todos Os listos? Vale, costará, ¿no? Os empezamos. costará. Bueno, ahí tenéis, os costará. Sí, El es un frenar reto, esa inercia pero es un reto, pero lo conseguiremos, yo creo que sí. sí, 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 total. Y bueno, al principio del todo, cuando hacíamos el check-in, hablábamos de sostenibilidad y sabemos que ha tomado muchísima importancia en los modelos de negocio hotelero. ¿Cómo has vivido tú esa transición en el sector y en qué punto crees que nos encontramos al día de hoy en cuanto a sostenibilidad? A ver, la sostenibilidad cuando empezamos, lo hemos comentado yo creo al principio, estaba muy focalizada en eficiencia energética, o sea, empezó a ser importante porque hubo también, yo he vivido mucho lo que se ha llamado, no sé si bien llamado o mal llamado greenwashing, ¿no? Que te tenías que diferenciar y una parte de diferenciación era la parte ecológica, ¿vale? Porque no se había todavía extendido el concepto de sostenibilidad, se confundía con eficiencia energética, Mm, la ecología también se trataba de otra forma, ¿no? Entonces, hasta que empezó a ser importante en la cuenta de resultados, que es como ahora está pasando con la sostenibilidad, tenemos hasta créditos sostenibles, ¿no? Que nos premian por ser sí, sostenibles, pues no se ha empezado a implantar en la sociedad. Sí, en la concienciación, o sea, sí que ha habido mucha concienciación. Yo creo que el sector hotelero y el sector turístico ha sido uno de los tractores en ese sentido, pero sí que hay una diferencia, yo que soy un poquito mayor que vosotros, ¿no? Nosotros sí que vivimos, por ejemplo, movimientos como Greenpeace, ¿no? Que salían y se ponían sí, delante de un buque y luchaban. Ahora la lucha es diferente, es más pasiva y personal. Entonces eso lleva más tiempo y además hay que entender lo que hablamos antes, hay que construir, hay que entenderlo como ecosistema, cómo interactúo con el medio que tengo para ver cómo lo puedo mejorar, ¿no? Porque no hay un plan B, no hay un planeta B, no hay un no, turismo B. Entonces tenemos que trabajarlo así. Yo lo he vivido todas las épocas, ¿vale? Desde la parte del greenwashing, que hay que ser porque hay que sí, ser, la parte de las certificaciones, me tengo que certificar porque me tengo que certificar, ¿vale? Y luego también la de hay que serlo porque estoy convencido de serlo, que yo creo que es en el momento en el que estamos, ¿no? O sea, hay que ser sostenible porque no hay otra opción.
O sea, no ya solamente porque me beneficie económicamente o porque me quiera diferenciar o porque realmente quiera hacerlo, que también lo he vivido. Ha habido en el sector hotelero, como te comento, somos motores y tractores de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la eficiencia energética y la sostenibilidad, Sí, básicamente porque dependes de un espacio físico y de un entorno para poder dar tu servicio, hasta que los viajes virtuales y todas esas cosas cambien el paradigma que, bueno, sí. estamos ahí en una Llegará, transición, llegará, estamos en llegará. gamificación todavía. Y entonces, realmente es eso, dependemos de un espacio físico y cómo ese espacio físico está afectando a todo, desde la estancia de tu cliente, porque quieres que sea más wellness, más sostenible y porque además la tipología de cliente está cambiando, esa concienciación de las generaciones Sí, antiguas que hemos ido viviendo esa transición, al final lo hemos ido permeando, ¿no? Todo lo que podías mejorar, vale, hay que certificarse, pero ya que me certifico, ¿por qué no hacemos una política y realmente intentamos linkar todos nuestros procesos y cómo nos relacionamos con ese entorno para que realmente tenga un sentido, ¿no? Entonces, esa evolución, yo creo que estamos ahí en ese momento y hay una concienciación muy grande. Aunque yo creo que después de pandemia también han cambiado un poquito nuestra parte, sostenible, ¿no? Nos hemos vuelto un sí, poquito menos humanos, ¿no? En ese sentido. Hemos estado encerrados, hemos salido y se nos ha olvidado, pues eso, esa lucha de que te ponía delante de un barco, ¿no? Porque no era justo sí, que hubiera vertidos en el mar y esa conciencia social de grupo que al final lo que llevo diciendo durante toda nuestra conversación, el turismo nos une a todos, ¿no? Pues al final la sí. sostenibilidad nos va a unir, la sostenibilidad turística nos tendrá que unir, porque hay que hacer las ciudades sostenibles, hay que trabajarla. Entonces yo creo que estamos en ese momento de intentar remar todos juntos, pero tenemos que volver otra vez a hacer ese clic Sí. otra vez a donde ¿Tú no estábamos hace un par de añitos. Sí, ¿tú no crees que después de la pandemia hemos entrado como en una fase más individualista? O sea, de lucha, pero individual, ¿no? A mí por lo menos me pasó después de pandemia, empecé a ser vegetariana. A ver, no soy vegetariana total. Y a ser como más consciente de muchas otras cosas, ¿vale? En la parte de los animales. Y fue a partir de la pandemia. O sea, empecé a hacerlo durante esa época, pero es una lucha individual al final. Yo no estoy saliendo no me he colectivizado en ese sentido, a luchar con otras personas. Entonces quizás estas luchas han empezado a ser después de eso como más individuales, ¿no? Pero está muy bien, porque tú lo has dicho, me he hecho vegetariana, he empezado a tener conciencia, se ha tenido que pasar un hecho que nos ha provocado que al final nos volvamos, aunque sea de forma individual, al final llegaremos a esa parte colectiva, porque al final Sí, tú lo que estás aprendiendo o como te estás reeducando en ese sentido, lo vas a aplicar a tu día a día, ¿no? A ver, en mi empresa, ¿cómo puedo ser más sostenible, ¿no? ¿Cómo puedo tener mm, esa conciencia? Pues, ¿cómo puedo ser más voluntario? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo mejorar mis sistemas desde el punto de vista de sostenibilidad? ¿No? Pues para que haya menos basura digital, para un montón de cosas que al final lo aplicarás. Entonces, yo creo que todo está muy bien. Sí que hay que volver a tener esa visión, ¿no? Que no hay plan B, y especialmente en el turismo, que es uno de los sectores que impacta en el medio ambiente, para bien o para mal, porque tanto para preservar mm, ecosistemas que sin el turismo no existirían, como para destruir ecosistemas que llevábamos también. muchísimo tiempo haciéndolo y gracias que hemos frenado y tenemos esa parte. Entonces, yo creo que todo es importante y de todo al final es evolución. ¿Tú crees que hay realmente una conciencia general en los hoteleros sobre el tema de la sostenibilidad? O sea, que hay una conciencia común sobre lo que significa. Yo creo que sí. El tema, volvemos a la parte de viabilidad, sostenibilidad y viabilidad, ¿no? Pero Mm, hay veces que no es viable, no es viable por la política de basuras que tengo en mi ciudad y no puedo sí, gestionar mis residuos, entonces no me permite pues hacer compost, por ejemplo, porque no hay normativa. Entonces, sí que hay conciencia, se querrían hacer muchas cosas, pero a veces no se puede porque el entorno o por el marco en el que estamos no lo permite. Entonces, yo creo que conciencia toda a día de hoy. Yo creo que no hay ningún mm, hotelero que no quiera ser sostenible y que no quiera hacer. De hecho, se hacen muchísimas cosas que el problema que tenemos en los hoteles es que no se comunica muchas de las cosas sostenibles que hacemos, sí, ¿vale?
porque se hacen muchísimas cosas más que en otras industrias que están perjudicando más al medio ambiente, pues no hablemos de químicas, no hablemos de farmacéuticas, no hablemos de otra serie de industrias textil, que están afectando más directamente. Bastante. Y si te fijas, aunque sea un hotel chiquitito individual, está haciendo su parte Algo. individual y qué puedo mejorar. También hay un cliente más exigente. Nos hemos vuelto, como dices tú, yo mis prácticas individuales, pues ahora quiero llegar a un buffet y quiero tener, a lo mejor en el buffet no quiero tener todo porque me he vuelto vegetariana, quiero tener mi rincón veggie, y Ya, además ayudamos a esa compra sostenible o a esa producción de alimentos, ¿no? Estás poniendo tu granito de arena y al final condicionas un poquito todo. Entonces yo creo que en los hoteles sí, la sostenibilidad ya es parte de su ADN, pero hay veces que no es posible. Se pueden hacer pequeñas cosas, pero les gustaría muchas veces hacer más, pero tiene que ser económicamente viable, ¿no? Porque al final un hotel es un negocio, es como cualquier otro claro. negocio. Entonces, si no puedes permitirte a veces acciones sostenibles muy grandes, pues lo dejas hasta donde tú puedes llegar, lógicamente, ¿no? Sí. Eh, es un tema que pudiera dar para un capítulo entero, la verdad, Total, total, porque se necesita porque además mucho apoyo público, se necesita mucho apoyo al final, a nivel institucional, ¿no? Para sí, poner en prácticas políticas, lo que te he dicho, yo no puedo poner un compostador delante de un hotel de 5 estrellas o de 4 estrellas en Madrid, en la calle, por ejemplo, no, no sé en vuestra zona, en el paraíso, en claro, vuestras islas, pero no puedes, porque existe una normativa de basura. Me encantaría tener una compostadora para y además utilizarlo pero y montarme un huerto ecológico en la azotea y que además ese huerto ecológico fuera hidropónico con el agua que recojo de las duchas y que la filtro y que además eso lo voy a utilizar para alimentación de mi restaurante, para la cultura RAW, que además lo quiero crudo de sí, producción a la mesa, pero no se puede muchas veces por normativa, ¿no? Yo no puedo poner un claro, huerto urbano en una cubierta que tiene una certificación con un peso determinado por industria o que le afecta a los vecinos a mi entorno. Por eso decíamos que es tan importante cómo te relacionas con tu entorno para tener ese plan, ¿no? ese, No solo de sostenibilidad, sino hablamos de tecnología, de todo, de mi ecosistema, mis clientes, mi cliente interno, mi ubicación, mi zona, mi destino, y al final llegamos a ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que poquito a poco estamos en el camino, ¿eh? Estamos muy, muy en la sí. línea y que no la perdamos, que no perdamos ese rumbo que No, es, no, 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 que es muy, muy tenemos que importante y seguir. además gracias a las grandes cadenas que están siendo también motores, tractores, pues por lo que hablábamos, por esa viabilidad, porque tengo más posibilidades, porque tengo más opciones, porque tengo mucha presencia en un destino y puedo ayudar a cambiarlo, pues nos están enseñando también el camino un poquito a los hoteleros más chiquititos, ¿no? O que Sí, tenemos otras posibilidades de hacer, exacto. Bueno, esta es la última pregunta, Beatriz, y vamos a irnos al ITH, ¿vale? ¿vale? Eh, sabemos que el ITH tiene como misión promover el uso de las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión para mejorar las empresas de la industria hotelera y turística. Pero si nos vamos al grano y nos vamos a los hechos, ¿cómo es esa práctica de acompañamiento del ITH para que los negocios hoteleros consigan lograr sus objetivos? Pues lo hemos comentado anteriormente, yo creo, ¿no? Al final nosotros Mm, lo que intentamos crear es ese ecosistema. Estamos bajo el paraguas de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y tenemos la visión, ¿sabes? Un poco de lo que es todo el sector. Entonces intentamos acercar esa tecnología, sea de cualquiera de las patas que trabajamos, sea sostenibilidad, eficiencia energética, sea innovación, sea transformación digital. Intentamos acercaros a vosotros, las empresas, ¿no? Y trasladaros también el expertise que tienen los hoteleros. Hacemos muchas acciones, pues desde estudios de viabilidad de una tecnología, desde pruebas, test, piloto, mínimo producto viable, hasta pues, charlas, eventos, conferencias, intentamos sí, participar, intentamos todo lo posible que está en nuestra mano, porque somos pequeñitos, pero hacemos cosas muy grandes, siempre lo decimos, este lema. Intentamos dar apoyo a aquel que lo necesita dentro del sector, ¿no? Y al final, pues nutrirnos de todos esos grupos de trabajo que organizamos, ¿no? Pues tú me decías, oye, estamos pensando, oye, pues a lo mejor podemos organizar un focus group
no solamente con vuestra Sí, visión, sino con otras empresas paralelas a vosotros o con las que os interconectáis y además, pues hoteleros de diferentes tipologías y además diferente perfil, porque pues, a lo mejor la visión que tiene un departamento de IT no es lo mismo que la que pueda tener pues una cámara de pisos, ¿no? Y muchas veces no se le total. involucra en este. Entonces nosotros así intentamos, a través de todas las acciones que hacemos en nuestro ADN, también trabajamos la parte institucional, representamos a la patronal a través de la Confederación de Hoteles y Empresas Turísticas de la CEAT y al final, pues, es construir ese ecosistema, Ani. Os acompañamos tanto desde el inicio, desde la presentación hasta, eh, oye, ¿qué PMS puedo poner que hay 300? Que alguien me diga algo. Entonces, Hay ¿cómo atienden esta 300. llamada? Hay más de 300. Pues desde eso hasta lo que te puedas imaginar, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Cómo puedo ahorrar, Sí. cómo no puedo ahorrar y al final, pues intentamos eso, contar un poco las tendencias, qué es lo que va a venir y también, pues acercar tecnología que ya existe, pero que no se ha aplicado o no se ha aplicado de esa forma y que está aprobada, ¿no? Y a través, pues, de esos estudios de viabilidad, de esas pruebas de tecnología, de esos proyectos piloto y bueno, un poquito todas las actividades que hacemos dentro del sector hotelero que bueno, con Noray estamos encantados Sí. de colaborar siempre con vosotros. A nosotros nos consta muchísimo todo el trabajo que hacen, nos parece admirable. Además, nos enteramos mucho de lo que están haciendo porque todo el rato lo están comunicando. Esto es muy importante, que ya lo dijimos antes. Se pueden hacer muchas cosas, pero si no se comunican, a veces, primero, otras personas no sabrán qué es lo que estás haciendo y otras personas no podrán tomar el ejemplo de lo que estás haciendo para ellos replicarlo también, que es súper importante. Nos consta lo que están haciendo, es un súper trabajo y nosotros encantados, además de ser partner del instituto y estar siempre presente en lo que podamos para apoyarles. Así que por eso mismo ha sido todo un placer tenerte con nosotros, que hayas aceptado esta invitación. Ha sido un ratazo súper interesante. Me ha encantado esta charla contigo. Espero verte pronto también, Bea, eh, en el camino, que sé que quizás este año nos veamos por allí. Y pues nada, encantados. Un placer tenerte con nosotros, Beatriz. Un placer estar en el Noraín y siempre colaborar con vosotros. Encantadísima, Ani. Ha sido genial estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio de Noray In.